Debo decir que le había solicitado yo a Luis Fernando que me mandara una síntesis de su currículum y en el tomo uno de esa síntesis me- ya empecé a decir, no, esto no puede ser así, tiene que ser demasiado. Bueno, él me había pedido que lo resumiera y saltándome un poco las formalidades, no voy a leer el resumen que pude hacer porque de todas maneras el resumen consumiría demasiado tiempo. Así que decidí más bien referirme a algunas cosas para dar cuenta del currículum, porque además debo añadir que él mismo, cuando le pedí lo de la síntesis curricular, me dijo, oye, no, esa chingadera está muy formal, textual, ¿eh? Así, este, ya me desmentirás, Luis Fernando, si digo algo de más, pero eso fue textual. Y en efecto, me parece que no es ocasión para una formalidad. Soy particularmente más bien adepto a hacer las cosas informales y sobre todo con un gran amigo como es Luis Fernando Macías. Luis Fernando Macías tiene maestrías, doctorados en Bélgica, ha dado seminarios en varias partes del mundo, en Francia, en España, en Alemania, no sé, por muchísimos lados. Ha sido también, más bien tiene formación filosófica, ha hecho formación de posgrado en Harvard, en fin, un currículum muy vasto, pero me parece que eso sí, todavía sin contar las múltiples membresías nacionales e internacionales de comisiones en las que ha estado involucrado y una buena cantidad de publicaciones en revistas, libros, capítulos, etc. Si menciono esto es bueno, para que no haya trabajado ociosamente en hacer su currículum, sino que tenemos algo de esta parte que es muy académico profesional en ese sentido. Sin embargo, yo quiero hacer otra presentación que tiene que ver con cómo es mi forma de percibir a Fernando en esta amistad de persona muy querida en la que lo tengo. Decía yo, es una persona, pero no es una lucidez que deslumbre, así como si fuera una especie de reflector de alta potencia, sino justo me refiero a este tipo de bromas que hace Luis Fernando. Es una luz cálida, es como una luz amarillenta, de esas que son suavecitas, ¿no? Y esa noción tengo yo en mi ya de muchos años amistad con Luis Fernando, una persona muy cálida, una persona muy sencilla, una persona, no obstante su extensísimo currículum, que siempre está, como lo acaban de atestiguar ustedes, siempre está con una sonrisa en la boca. Y eso es muy agradable, esa es la lucidez a la que me refiero y es la lucidez que en lo personal me conmueve. Por eso me es tan satisfactorio darte ahora la bienvenida, Luis Fernando, y charlemos un poco más de las charlas que hemos tenido y que incluso para preparar esta nos pasamos un buen tiempo hablando que podría ser otra grabación que podría haber quedado también poderla luego editar. Pero en fin, el tema que escogimos fue el tema de la angustia y sus derivas. Hay muchas cosas que están sucediendo en estos tiempos del COVID y de esas cosas no es que necesariamente vayamos a hablar. Yo en lo personal no tengo intención de hablar específicamente de la situación del COVID, sino que nos vamos a dedicar
a la angustia y sus derivas, y tampoco, por lo menos lo digo y lo advierto por mi parte, Luis Fernando, tampoco necesariamente restringido al psicoanálisis. Hay mucho de la angustia. Hoy tuve la oportunidad de leer por lo menos el artículo del capítulo del libro que me hiciste favor de compartirme, en el que tú escribes, de, ¿cómo se llamó? Cuerpo, mundo y vida, en Heidegger, ¿no? Y bueno, de ahí saqué ideas para poderlas platicar contigo, para poderlas charlar. No es propiamente psicoanalítico, por supuesto tiene implicaciones para el psicoanálisis, pero lo que me resulta importante es que justamente parece ser que siempre que hay crisis en el conocimiento, afortunadamente la filosofía viene en nuestro auxilio, no para responderlas, sino para abrir otro tipo de preguntas que me parece que hoy por hoy es lo importante. Así que, mi querido Luis Fernando, muy bienvenido y te concedo la palabra para que me provoques alguna respuesta, o no respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, déjenme decirles que es un honor y un lindo desafío ponerse, vamos a decirlo un poco en mexicano, ¿no? Es decir, ponerse a platicar con Carlos y sacar de esta plática lo que, aunque suene un poco así, lo que mi maestro Gregory Bateson decía alguna vez, ¿no? Que le preguntaban, bueno, ¿y tú qué? ¿A poco vas a enseñar algo a propósito de todo lo que dices? Y Bateson decía, claro que no. Yo para nada voy a enseñar algo a propósito de lo que digo. Entonces, ¿de qué se trata poner tantas cosas sobre la mesa como a veces digo a los estudiantes, ¿no? Hacer el tiradero, ¿no? Como tiene uno su estudio lleno de libros, papeles, cuestiones a medio empezar, a veces hasta una taza de café vacía de hace 6 días, ya un poco verde. Y cuando uno tiene su tiradero así, ¿no? No va a enseñar nada, sino va a desplegar un ejemplo. Bateson decía, ¿un ejemplo de qué? Un ejemplo de un modelo de razonamiento, de un modo de razonamiento. Uno razona así, uno piensa así. ¿Cuál es el modelo y cuál es el ejemplo? Platicábamos Carlos y yo hace tiempo. Sí, en condiciones psicoanalíticas, sí, en condiciones whatever, no sé qué más, el taller. El taller es el ejemplo que se despliega. Cuando metes algo al taller, estás dispuesto a desmontarlo, a desarmarlo, a perder piezas, a inventar otras, a construir algunas. Y tiene el taller tiene algo de obsceno y tiene algo de intimidad, porque el producto siempre está haciéndose, siempre está desmontándose. Y nosotros, pues lo que queríamos hacer un poco con esta conversación es eso, ¿no? Desmontar, jugar con algunas piezas, discutir algunas cosas. A propósito, efectivamente, de esto que tú llamabas la angustia y sus derivas, ¿no? ¿Quién sabe a dónde nos lleve, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante, ¿no? La deriva no es naufragio, no necesariamente. Y la deriva, por definición, pues no es ni llegar a puerto, ¿no? Ni punto de partida. Es una situación de constante movimiento. No necesariamente es dirigida, se puede, ¿no? Justamente es un momento previo a una dirección y a probablemente algún enrutamiento. Y en cierto sentido tampoco tiene un rumbo fijo, ¿no? Ni un rumbo. Y probablemente esto es lo que en el día a día de nuestra cotidianidad parece que significa la angustia, ¿no? Entra un poco en el campo semántico de las perturbaciones, ¿no? De lo que está sin definir y sin definirse.
Es cierto que tenemos modelos y nos podemos ceñir a ellos, ¿no? Excesos de tensión sin descarga suficiente, diría aquel, es decir, algo que quizá tendría que ver con el sufrimiento cuando está en el estado más insufrible, ¿no? Cuando no tiene completamente nombre, cuando no tiene completamente palabra, cuando no tiene completamente soporte, cuando lo que grita es en algún sentido sofocado, ¿no? Sin aire. Cuando platicábamos, Carlos y yo, decíamos como en los tiempos actuales, ¿no? Cuando el que grita está siendo atacado por cuestiones raciales y alguien le pone la mano en el cuello y el otro solo puede decir, no puedo respirar, no puedo respirar, ni siquiera puedo decir quién soy, qué haces conmigo, qué significo para ti. Simplemente no puedo respirar, como el virus, ¿no? Como el virus policíaco que tenemos ahora en nuestro mundo. La angustia es la palabra que está en boca de todos hoy en día, ¿no? Es el término con el que se dice el terror, el pavor, la incertidumbre, el miedo y cosas más o menos por el estilo. No toma inmediatamente formas muy visibles desde los diferentes abordajes teóricos y clínicos. Llega en ese lugar de frontera entre el cuerpo y el estado de ánimo. Justamente sin más palabra que eso. Hoy cuando decimos estoy angustiado, o cuando viene alguien a decir que está angustiado, cuando alguien quiere establecer algo sobre la angustia, en realidad habla de eso, ¿no? Estoy sufriendo y no puedo seguir sufriendo. ¿Qué? Eso, la angustia, ¿no? Es inoportuna. Había hablado de una cierta obscenidad, es decir, siempre está fuera de escenario, siempre está fuera de foco. Está en el estómago, está en el pecho, está en la garganta, está en las ideas que revienen, está en las imaginaciones, está en las voces, ¿no? Es casi como, como una especie de lenguaje del enloquecimiento contemporáneo. Entonces, creo que sí que es tiempo de platicar, Carlos, de nuestra perplejidad, ¿no? Cuando, como los toreros, recibimos a porta capea, ¿no? a un otro, a una subjetividad que se le agota el tiempo, se le agota el aire, se le agota el espacio, está confinado, está enmudecido y silenciado en un espacio de 2 dimensiones a través del Internet y pide una réplica. Pide una réplica, no pide una respuesta, no pide una solución, no, probablemente ni siquiera un acompañamiento, pide una réplica. No hay, la angustia es algo que traes al consultorio y que se convierte en una locura a 2, por lo menos, ¿no? Que se trabaja en conjunto. Yo te pongo un poco estas ideas, te propongo estas ideas a manera de botellazo, ¿no? Un poco a manera de provocación. Así es como yo la percibo. Claro que hay mucho lenguaje filosófico, claro que hay mucho lenguaje agambeniano, ¿no? Claro que hay mucho dispositivo en medio. Pero hoy en día lo que hay son sujetos angustiosos, angustiados, situaciones angustiantes y una enorme sensación de asfixia, de estrechamiento del espacio y de enrarecimiento de horizontes. Ahí lo dejo. Bueno, mira, me llama la atención que hablaste por un lado
de constante movimiento, y justo es lo contrario lo que sucede con la angustia, ¿no? Hablaste ya de estrechez, angustia viene de angosto también, ¿no? Como que hay estrechez, pero curiosamente, voy a hacer una referencia psicoanalítica, Freud lo pone más como una especie de hervidero, ¿no? Como que las pulsiones son tan vigorosas que como que inflaran el cuerpo, y claro, que choca con las paredes, ¿no? Ese es un estado de angustia que finalmente se traduce en un pasmo. La persona angustiada está pasmada. Y como pasmo requiere de alguna acción para poder salir de ahí. Es como si, no sé, al modo de Heráclito, si meterse en el río fuera un río congelado. Se mete en el río y se baña con la misma agua, pero nada más que está congelada. Y aprovechando esto, me parece que yo sí voy a introducir algo que linda con la filosofía, ya que hablé de Heráclito, y es precisamente esta frase de nadie se baña dos veces en la misma agua. A donde apunto es a poner entre paréntesis la noción de angustia, tal como la conocemos a través del psicoanálisis. Nadie se baña en la misma agua porque obviamente el río corre, pero también porque la persona que se mete al agua quizás no sea la misma. Esto, ahora citando al libro que amablemente me compartiste, en lo que escribiste citando a Heidegger, esta especie de ser siendo, el Dasein de Heidegger, ¿no? El ser siendo que es en cada ocasión, el ser ahí, el ser en ese momento, en esa circunstancia, y eso significa que no solamente el río corre, sino que quien se mete al agua es otra persona. Entonces, no solamente porque el río corre, querría decir, claro, que todo está en movimiento y no es posible reproducir algo que ya pasó. Pero lo mismo sucede con el sujeto y con el sujeto pasmado. Si hablé de agua congelada, es porque de alguna manera eso es lo que parece, o digamos, daría cuenta de esta estrechez en la que se vive la angustia. Y hablase también de los lindes de la angustia entre el cuerpo y la psique, el psiquismo, el alma, como quieran llamarlo, me da igual. Yo no lo pensaría como linde. Yo pensaría más bien que lo que sucede en el cuerpo sucede como correlato de lo que le sucede a la persona, de lo que le sucede al sujeto. Es decir, bueno, estamos hablando y tenemos que mover una musculatura verdaderamente compleja, señales van y vienen de neurológicas, intercambios bioquímicos y demás. Y bueno, eso es el correlato. Digamos que la forma del sujeto, del ser en el mundo, me estoy oyendo yo mismo demasiado heideggeriano, pero el ser en el mundo es en su cuerpo. Por esta discusión justamente que viene de mucho tiempo atrás y que la vez pasada que habíamos platicado, pues sí tiene algo de aristotélico tomista, ¿no? Esta forma de pensar la relación que puede haber en el cuerpo. Y digo aristotélico tomista porque me parece que en muchos sentidos pervive todavía en algunas concepciones, ¿no? Y esto significa que tendríamos que pensar el cuerpo de una manera distinta, ¿sí? No en su masa, no en su fisiología, no en su estricta acepción biológica, como para pensar a un sujeto en otra dimensión. Y entonces salirnos de la idea de que hay un linde entre uno
cuerpo y otro sujeto. Esa diferencia de dimensiones me parece que ha estorbado muchísimo a la reflexión particularmente psicoanalítica, ¿no? Hablo y decía, pues, se mueven cantidad de cosas, pero no voy a encontrar nunca ahí el motivo por el cual estoy hablando, el motivo por el cual muevo toda mi musculatura. Ahí no va a estar. Entonces no es un linde, digamos que esto es parte de la historia del sujeto. Y habiéndolo puesto de esta manera, aludiendo, con esto termino para dar lugar a tu réplica, con uno de los, digamos, de las máximas de las que enunciaba Freud, el afecto casi lo ponía con mayúsculas, ¿no? La angustia es el afecto por excelencia. Yo no estaría tan seguro de eso. Me parece que ahí hay una especie, como dijera Ortega y Gasset, de sentimiento trágico de la vida, igual que en Heidegger, ¿no? Ser para la muerte. Y me gusta más ser para la vida. ¿Y qué pasaría si hacemos las cosas de otra manera, si lo pensamos de otra manera? Si en lugar del sentimiento trágico de la vida y el ser para la muerte, porque ha llevado a absurdos, por lo menos que yo he escuchado y seguramente todos, que esas frases de cliché que dicen, no hay que tenerle miedo a la muerte, a final de cuentas es parte de la vida. Y digo, ¿cómo? ¿La muerte es parte de la vida? No. Es justamente la cancelación de la vida. Bueno, pero es parte natural de la vida. No, no es natural de la vida. La vida es la vida, la muerte es la muerte. Y ahí estamos en una, y me voy a meter a las discusiones de los viejos griegos, de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué compone la vida? ¿Qué compone esto que llamamos psique? ¿De qué está hecho? Y en lo personal yo diría, está hecho necesariamente de este otro que siempre está presente en nosotros, no solamente en imagen, sino en el imaginario. Y eso es otra forma de entender al sujeto y no necesariamente restringido, y esto va a una provocación para ti, Luis Fernando, restringido al lenguaje, a la palabra, como yo lo entendía, esa palabra que se puede decir, esa palabra que puede encontrarse en cualquier escrito, no, sino justo a los afectos. De tal manera que la angustia se podría replantear como también en otro sentido, una angustia causada, ya no le llamemos por una carga inmensa de pulsiones, sino si vemos esas pulsiones, yo tengo particular dificultad con la noción de pulsión, pero si vemos esas pulsiones como los afectos en los que estamos o confinados o, digamos, inmersos, porque son afectos masivos, la sensación de angustias me parecería que sería muy similar. Te paso el micrófono. Cuando estaba armando algunas ideas para poner sobre la mesa, sobre estas derivas de la angustia, yo tenía tres ideas que les voy a compartir. Te voy a compartir también, si te portas bien. No, te voy a compartir con mucho gusto. Que tienen que ver con voy a ponerlo así, un poco desde el punto de vista así, va a sonar muy feo, perdón, epistemológico. Desde el punto de vista metafísico, ¿no? La idea de metafísica o de epistemología que yo voy a tratar de proponer está muy, muy sencilla, yo creo, ¿no? Cuando hay esta anécdota de que en la biblioteca de Alejandría le preguntan a alguien, ¿dónde acomodo este libro de Aristóteles? Y le dijeron, al lado de la física, ¿no? Ta, meta, ta, física, en griego, ¿no? Ah, pues ya sabemos, ta, meta, ta, física va por allá. Pero en realidad, la idea de este sutil juego de palabras en griego,
metafísica, no significa, ponlo al lado para hablar un poco de esta idea del deslinde, ponlo al lado del de metafísica, sino significa a partir de aquí y de aquí en adelante. Es decir, esa es un poco esta idea de hasta aquí llegas y qué sigue, ¿no? En ese sentido hablo un poco de frontera, lindes, es decir, hasta aquí se agotó algo. Decía Bachelard que la geometría euclidiana no es superada por la geometría riemanniana, simplemente se inscribe sobre una superficie distinta. Y entonces es como construir a partir de los límites en donde algo llegó. Y cuando se trata de metafísica o de epistemología, si les gusta, es decir, hasta dónde el esquema artificial y en algún sentido instrumental con el que venimos tratando de construir inteligibilidad sobre ciertas cosas, se está siendo desbordado por la cantidad de posibles significados o por el arribo o la emergencia de nuevos bichos o de nuevos artefactos que se comportan, digamos, como constitutivos de ciertas subjetividades, ¿no? Una tametatapsicología, tametatapsicoanálisis, tametatapfilosofía, es decir, a partir de aquí, Marx lo decía de alguna manera, lo que pasa es que la traducción del alemán siempre ha sido, de las tesis sobre Feuerbach siempre ha sido un poquito sesgada, ¿no? Pero no dice, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar al mundo cuando se trata de transformarlo, sino decía, contamos hasta ahora con la filosofía. Y de aquí en adelante, ¿con qué más vamos a contar? Esta idea, digamos, de una necesidad epistemológica, y cuando uno habla de epistemología, habla de esto, ¿no? De reglas que pueden hacer combinaciones en la intimidad del taller para ver si los modelos y los despliegues conceptuales ayudan a dar una cierta claridad, una cierta inteligibilidad a aquello que estamos tratando de poner bajo relieve o en juego. ¿Dónde andábamos en la angustia 15 minutos antes de Guham? ¿O dónde andábamos en la angustia 15 minutos antes de esto que llamamos la entrada a las nuevas normalidades? ¿Hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Es decir, ¿en qué emergencia se encontraba la subjetividad contemporánea? El sujeto de la angustia, el sujeto de el sujeto de lo masculino, el sujeto del género, el sujeto de la política, el sujeto... ¿Dónde estaba construido, digamos, el sujeto en la política, ¿no? ¿Dónde estaba en el horizonte de la cultura, en el malestar de la cultura? Entonces, ¿qué estábamos recibiendo, ¿no? Estábamos recibiendo, digamos, los fragmentos de un discurso explotado por hoy se dice un neoliberalismo acendrado, o por un mundo de dilución, digamos, de atomización y pulverización de las subjetividades, en un mundo del encono y del odio, de la incertidumbre por el medio ambiente, es decir, en un mundo visto como catástrofe, ¿no? No es un mundo de la esperanza, ¿no? El relato del mundo hasta diciembre de 2019 no parecía el relato de los horizontes brillantes y de las nuevas eras. Pero además llegamos con un discurso completamente, bueno, no le voy a dar un adjetivo inmediatamente, pero aterrador. El ser humano como bicho, como cuerpo, como artefacto, está caducado. Económicamente es inviable, es insolvente, es carísimo cuidarlo, curarlo, amaestrarlo, educarlo,
integrarlo, enriquecerlo, empobrecerlo, nutrirlo, etc. Es mucho más caro que toda la producción como está distribuida en el mundo contemporáneo. Necesitamos inventar, posthumanizar, transhumanizar, reorganizar e inventar, digamos, la norma de configuración de las referencias de las subjetividades. Todos los demás están en el lugar de los bichos caducos. Es la época del cyborg. Hoy el ser humano, finales del año pasado, está siendo, digamos, el objeto de una reconstitución cognitiva neuronal. El ser humano es el objeto de una neurociencia. El ser humano, como cuerpo, es el objeto de una tecnicidad genética. Hoy estamos en la frontera de la edición genómica. Y la configuración de nuestras relaciones colectivas están organizadas, y ese es el sentido de la palabra, en griego significa gobernar, ¿no? Kibernetizar, ¿no? Cibernetizar, ¿no? Significa ponerlo en una lógica numérica, ¿no? Cibernética, que va a sancionar todos sus dispositivos de trabajo y la configuración de sus espacios. Cibernético neurogenómico, ¿no? El bicho de la nueva edición, el post-humano. Esa es la promesa. Bastante fría, por cierto, ¿no? Post-robótica, ¿no? Es decir, post-corporal, post-cognitiva, ¿no? Es decir, se llegó a una frontera. Y parece que toda epistemología, toda crítica del conocimiento, toda instrumentación quiere convertirse en eso. Entonces, parece que la angustia ya no tiene lugar, ¿no? La angustia es neuroquímica. La angustia ya no tiene ninguna posibilidad, digamos, de marcar el lugar de una deriva, porque tú dices que parece que la palabra es estrechez, sí, en latín es estrechez, pero Freud, que además no empieza a hablar de angustia sino más al azar, un día se sienta y bajan las inspiraciones y dice qué onda con la angustia. O sea, es después de vivir situaciones traumáticas en la configuración del modelo de mundo que se está ciñendo. Es después de un ejercicio clínico que obliga a una segunda tópica. Es después de la explotación completa de las esperanzas del mundo en una Segunda Guerra Mundial mortífera y catastrófica, y es a la hora de querer construir en nuevas conferencias una inteligibilidad del proyecto del psicoanálisis como explicitador, digamos, de una especie de subversión, ¿no? De un malestar que se opone o que trata de explicar un malestar perpetuo y continuo en la cultura. Es decir, ¿por qué la guerra, decías tú, ¿no? En algún momento. Es decir, estas son las condiciones de reflexión sobre la angustia. No es la angustia del proyecto, del esquiz, como el Wurf, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? No es la angustia de una cantidad determinada de energía, ¿no? Que se mal o equivocadamente se descarga. Efectivamente, es un chorreadero y un embarradero de energías que van a dar al lugar de la pobreza, al lugar del caos, al lugar de la perversidad del mundo, y que solamente, digamos, siembra una especie como de terror a la contaminación, terror a la enfermedad, terror al envenenamiento del mundo. Esa es la cara de la angustia hoy, ¿no? Es el rostro de la angustia contemporánea. Entonces, yo digo, esas son sus derivas contemporáneas y sus epistemologías son estas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las tecnociencias disciplinadoras, que no son multidisciplinarias, son multidisciplinantes, ¿no? Para configurar una subjetividad con un solo modelo de angustia, con un solo modelo de sufrimiento. ¿Cuál? El neuroquímico. Ansiedad, trastornos de ansiedad. Ese es el mundo al que nos enfrentamos. Y ese es el que nos llega al consultorio. Bueno, segunda provocación. Para retomar algunas de las cosas que dijiste, palabras, malestar en la cultura, lo mencionaste, yo sé que es de pasadita
Y luego, bueno, te introdujiste a todo este mundo posthumano, en el cual la subjetividad parece que ya no tiene lugar. Y en efecto, esta es la angustia, ahí concuerdo totalmente contigo, esta es la angustia de ahora, no es la masa de energía, no. Y hablando del malestar en la cultura, si bien es cierto que Freud lo refería a la necesaria renuncia pulsional, lo digo a las metas pulsionales, ahora estamos viviendo junto con esas necesarias, no sé si llamarles renuncias pulsionales, pero esas ya advertí que tengo una particular dificultad con el término pulsión, justamente por su raigambre biológica, ¿no? Aunque muchos intentos ha habido de desarraigarla, de ahí me parece que no acaba de tener digamos, un estatuto plenamente psicoanalítico, ¿no? Había empezado con Freud el término pulsión como un concepto necesario a la teoría, y luego terminó siendo algo que se siente en el cuerpo, y luego habló de pulsión, de muerte, y yo no sé ya de qué está hablando este señor, que son cosas muy distintas en diferentes momentos, que le podemos encontrar una continuidad, sí. Pero en fin, no quiero discutir ahorita el término pulsión, sino centrarme en esto. No es solamente la renuncia a las metas pulsionales, sino que la cultura hoy por hoy nos presenta un reto adicional al cual estás aludiendo, que es un plus a esa renuncia a las metas pulsionales. Es algo que está sobrando a esa parte, y es el intento de dominio, el dominar ahora y homogeneizar, por así decirlo, las subjetividades, proceso que se viene gestando desde hace muchos años, ¿no? Me parece que no es fortuito que le pongan ahora más que nunca, diría yo, atención a la escuela, a la educación. Esto que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Esto que es necesario para dominar, en el mismo sentido que se puede hablar casi prácticamente, bueno, para programar, por así decirlo, para meter el software en la persona, en cada persona, y que con eso los problemas de esta subjetividad quedaran solucionados, ¿no? Sí, solucionados no por eliminarla, sino por homogeneizarla, por hacer gente adaptativa. No sé si recuerdas, Luis Fernando, esta película se me va el nombre, de Woody Allen, Selig. Esa película en la que él aparece siempre como camaroneándose, camuflajeándose al entorno inmediato que tiene, y entonces si está con unos rabinos, rápidamente él se convierte en rabino, y después si está hablando con una psicoanalista, bueno, se convierte en psicoanalista, en fin. Este tipo, me parece hay una crítica muy aguda por parte de Woody Allen a decir, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Porque si se trata de ser adaptados a aquel entorno en el cual estamos, lo cual es ya muy molesto, ahora yo diría que lo que se ha puesto justamente más allá de ese entorno, de esas exigencias o demandas del entorno, algo que tú estás poniendo en evidencia con esto de lo posthumano, ¿no? Algo que tiene que ver con la domesticación, homogenización de las subjetividades. Y eso pasa necesariamente por el dominio. La lógica que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo tiene que ver con esa lógica, la lógica de la guerra. Tú lo citabas hace un momento, con el caso de Freud, cuando habla justamente de la angustia en los peores momentos. Pero no es nada más de la angustia. Yo diría que mucho de la lógica de construcción del psicoanálisis freudiano y hasta lacaniano tiene que ver con esa lógica, que es una lógica en donde la muerte, por supuesto, esa fue mi provocación del principio, que tiene un lugar privilegiado.
el propio Heidegger, ¿no? Ser para la muerte. Yo decía, bueno, sí, esa es una tragedia que ¿en qué momento eso se convierte como en algo, como si fuera ya una verdad conquistada? No es que vayamos a ser eternos tampoco, no, pero ¿en qué momento la muerte, la historia, tú hablabas del sufrimiento, tú hablabas del dolor, tú hablabas de todas esas cosas, y me parece que la lógica del psicoanálisis está construida mucho con ese empuje de la cultura y del momento de la cultura, que es muy distinto, ¿no? Aquí en México, los compañeros que nos escuchan de otros lados, en México el Día de los Muertos es una gran celebración. Eso es insólito. Eso no sucede en cualquier parte del mundo. Bueno, ni tampoco ni en cualquier parte de México. Hay lugares muy acotados donde sucede eso, pero da idea de que estamos como ya imbuidos de una noción de lo que es la vida, quizás tenga que ver con eso que decías tú hace un rato del lenguaje, como si de verdad supiéramos. Yo me he puesto a imaginar qué pasaría si Freud, en lugar de partir del modelo del reflejo, como buen médico que era, hubiera pensado en una planta. Y sí, bueno, la planta, las raíces, cómo lo alimentan, cómo crece, cómo se ramifica y cómo tiene que responder, si es que de respuesta se trata, cómo asimila el sol, cómo el viento, en fin, muchísimas cosas que podrían aludir también a un modelo de psiquismo que yo creo que no podemos deshistorizarlo. Y me parece que es algo a lo que estás apuntando, por eso estoy muy de acuerdo contigo. Otra cosa es este añadido del plus que implica el dominio de las subjetividades. No es solamente la cultura, en los tiempos de Freud, por supuesto que sí, la cultura y su formación misma lo llevan a formular un modelo de psiquismo que después tuvo que cambiarlo y que después vinieron todos los posfreudianos y los lacanianos y los post-lacanianos a seguir reformulando las cosas. Esta es mi concepción del río que fluye, pero también de la necesidad de reformular a qué le llamamos humano, a qué le llamamos sujeto, de qué lo hemos compuesto, y pensar, por ejemplo, como derivación de lo que dije hace un rato respecto del Heráclito, ¿sí? Es un sujeto que yo no sé por qué no está más considerado, bueno, sí podría saber también, se trata de Heidegger, ¿no? Más considerado como decir, a ver, pensemos en el ser del sujeto, no solamente pongámosle digamos, una jaulita. El ser es ontológico y el humano es óntico y ya. No, bueno, ahí hay muchas cosas que poner en juego dependiendo de cómo se conciba, porque una de las cosas que parece estar influyendo, a mi juicio, en esta ubicación filosófica del ser óntico o el ser ontológico, se está dando por hecho que hay un ser, como se está dando por hecho en Heráclito, que el humano que se mete al agua conserva su mismidad. Conserva su mismidad y claro, pues es el agua la que fluye. Él sigue siendo igual y entonces ya no se baña en la misma agua. No, es que también ya no era el mismo. Ahí me parece importante justamente, y por eso acudo a Heidegger, este estar siendo, ser siendo, este Dasein, que también tiene esa otra lectura. Y para no poner las cosas simplemente en decir, Freud dijo, Lacan dijo, bueno, sí dijo, y dijo en su circunstancia, dijo en su momento, pero creo que justamente el desafío que ahora tenemos
es que este dominio con la lógica, yo me acuerdo en mi juventud, a lo mejor tú también la tuviste, para hablar por teléfono se hacía poniendo un 20 en el teléfono público, ¿no? Y luego ahí salió la metáfora de cuando uno se daba cuenta de algo, decía, ya me cayó el 20, ¿no? Ahora hablan de no, ya piensa diferente, cámbiate el chip, ¿no? Es decir, nos hemos vuelto unos émulos de la cultura cibernética. No es la cibernética un émulo del humano. No. Somos los humanos ahora los émulos de la cibernética. Y este es el demás que yo diría se añade a la cultura y que por supuesto nos desafía como para decir, tenemos que replantear al sujeto si algo de esto del psicoanálisis queremos que subsista, que además tendría que subsistir en el propio movimiento que los grandes del psicoanálisis nos enseñaron. Hablábamos la última vez, y con esto acabo, de que, bueno, no es difícil concluir que ni Freud ni Lacan, por mencionar solo a dos, terminaron su obra. Te referías hace un rato al esquema del psicoanálisis. El esquema del psicoanálisis, el propio Freud no quería publicarlo porque no lo consideraba terminado. Entonces, bueno, pero ahora resulta ser que Freud o Lacan o Winnicott o quien sea se convierten en una especie de nuevas Biblias. Y eso responde a una lógica de la verdad que, según yo, para desgracia nuestra, es la verdad que de alguna manera pregona la ciencia oficial. Dicho sea de paso, muy ajena a la ciencia en serio. Es el uso de la ciencia para propósitos que no tienen nada que ver con la ciencia y que tienen que ver justamente con ese intercambio de lugares, de decir, bueno, ya no somos robots, pero nos comportamos como si fuéramos robots porque nos tenemos que cambiar el chip, porque nos tienen que cambiar el programa o porque nos tienen que programar. Ahí te la dejo. Sí, ahí se queda. La figura, voy a insistir un poquito, y perdón por la redundancia que luego aquí en México decimos por la rebusnancia, ¿no? De retomar esta idea guía o esta idea un poco a lo mejor quiere hacer un camino didáctico, ¿no? De un taller conversatorio donde estamos primero poniendo como en cierta crítica o en cierto lugar la necesidad de una revisión, construcción, rediseño de las herramientas conceptuales. Es decir, yo no sé si de los fundamentos, no quiero entrar un poco en esta discusión, pero decía un poco epistemología porque siempre tiene metafísica, porque siempre tiene esta posibilidad cómoda y artificial de trabajar con el lenguaje, ¿no? Le pones, le quitas, te da un significante que puede trabajar, digamos, en condiciones de singularidad, de ontogénesis, ¿no? O te permite entender un mundo colectivo y además incalculable de posibles significados, ¿no? En un mundo de producción y de reproducción y proliferación de objetos y artefactos. Entonces, el asunto es que el artefacto con el que estamos o con el que tenemos que ver, no sé si sigue siendo no otro que aquel de la ciencia, para decirlo, en una especie de barroco lacanés que por ahí aparece. No sé si sigue siendo ese bicho, esa configuración, ese artefacto con el que estamos teniendo que ver, ¿no? Desde luego es una performatividad de la cultura y es una performatividad de la techné, ¿no? Que tiene sus formas de estetizarse, pero también tiene sus formas de movilizarse. Y estamos entonces ante varias disyuntivas, ¿no? No sé si se agotó la ciencia, pero se modificó la angustia.
A Lacan le toca efectivamente otra época también, ¿no? Y probablemente otra angustia. Yo estaba revisando un librito que me regalaron hace varios años. Es un libro en italiano y no voy a presumir cómo se dice, pero es algo así como a través de la angustia de los franciscanos en el momento de la conquista. Y está muy interesante porque plantea, grosso modo, que los franciscanos de repente recibieron la noticia, la narra Pedro Mártir de Anglería, mucha gente narra que, bueno, pues Colón llegó a unas islas, ¿no? Pero la noticia regresó diciendo que había encontrado un nuevo continente. Todavía faltaban como 60 años para que Américo Vespucci le diera una vuelta, pero ya todo el mundo hablaba del Nuevo Mundo. O sea que no se había descubierto nada cuando ya se había inventado la novedad del mundo, ¿no? Y ya se había puesto sobre él todo un discurso y se había completado en algún sentido. Y los franciscanos, dice este libro un poco y cuenta por qué, ¿no? Y estamos hablando de Sahagún, en fin, de los que vienen aquí, que Pedro de Gante, en fin, vienen con una angustia mortal porque los tipos dicen faltan 10 minutos para que se acabe el mundo, según el Apocalipsis, y nosotros no hemos acabado la tarea. Aquí nadie ha evangelizado nada, ¿no? Y parece que ahora lo que hace falta es completar, ¿no? Completar el trabajo de la construcción y la producción del mundo en clave de nuevo mundo, ¿no? Porque el nuevo mundo no estaba acabado. Resulta que el nuevo mundo apocalíptico se tenía que acabar en el occidente, ¿no? Pero en ese occidente, acuérdense que occidere, ¿no? El que mata o el que cae, más bien el que se cae, pues es el occidente, ¿no? Pero no había acabado de matarse, ¿no? Se encuentra en un extremo occidente del otro lado. Y los tipos dicen, pues la tarea no está completa. Y es muy interesante que algunos autores digan que a la hora que aparece el seminario 10, en realidad que se publica, en realidad algunos dicen, este es el momento, otra vez hablando de lindes deslindes, ¿no? En el que se concluye, digamos, como proyecto epistemológico, no sé, como proyecto metafísico, no sé, el retorno a Freud. Y se inaugura la fase angustiosa, yo lo puse de una manera muy irónica, ¿no? De ayudar a los hombres a completar la obra de Dios. Es decir, la nefasta tarea o la inefable tarea de completar el mundo, ¿no? De completar el nuevo mundo y el nuevo horizonte. Entonces necesitas una nueva epistemología, una nueva topología, bueno, una nueva tópica. Necesitas dibujar otro tipo de esquema, necesitas meterte en otro tipo de configuraciones representativas y necesitas dar cuenta angustiosamente de que parece que no se había acabado. No se había acabado porque pues no sabíamos que iba a surgir el Lévi-Strauss y el estructuralismo, no sabíamos que se iba a jalar de los pelos el psicoanálisis que había ido a dar, excepto en la IPA, al mundo de la cultura y al mundo del arte y al mundo de los movimientos políticos y sociales, y volverlo a traer de los cabellos para meterlo en la academia, en la pobre y miserable academia, ¿no? Como hizo la IPA con el psicoanálisis, como hizo la Academia de Ciencias de la URSS con el marxismo, ¿no? Lo sacó de la cultura y lo metió en una urna funeraria, ¿no? de la vida académica, en términos epistemológicos, ¿no? Entonces este cuate se revela y dice angustiosamente, creo que Devreux escribió, ¿no? De la ansiedad al método, ¿no? Yo diría de la angustia terrible, ¿no? De la incompletud al método. Y crea en su taller, en su dispositivo, tal como lo conocemos, ¿no? Su dispositivo seminario, que es un taller, ¿no? Pues sus grafos, ¿no? Y sus monos un poco así interesantes para tratar de ir creando esta inteligibilidad. Y se acaba entonces una época epistemológica en cierto sentido, y en cierto sentido emerge lo que no se había completado justamente con Freud,
quizá a pesar de Freud, emerge una época o una propuesta hermenéutica. Y aquí voy a ser como muy claro. No, voy a pretender ser claro. Me salió lo mamón, perdón. No se puede evitar a veces. Voy a tratar de ser claro en esta propuesta. Si la antropología tiene como proyecto explicar qué es el hombre, y Nietzsche en algún sentido le pone varas en las ruedas diciéndole no, la pregunta ¿qué es el hombre? La pregunta por el ser de Carlos Fernández Gauss es una pregunta, digamos, muy cargada para el pobre ser, ¿no? Es demasiado pesada. Lo importante no es saber qué es el hombre, sino cómo es que hemos llegado a ser lo que somos. Es un cambio, es un giro completo, ¿no? En la orientación y en el horizonte metodológico. De la misma forma que es en la antropología, bueno, de la antropología, que en la hermenéutica, la pregunta no es ¿qué significa el mundo y las palabras? Sino la pregunta es una pregunta por el otro, ¿no? Si finalmente la hermenéutica no es un arte de la interpretación a priori, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que quiere decir? La emergencia, digamos, de la hermenéutica completamente contemporánea es posiblemente la emergencia de hacerse cargo de pensar y problematizar la pregunta por el otro, la interrogante por el otro. El otro con todas las mayúsculas, minúsculas y con todas las negritas y todas las cursivas que podamos imaginarnos ahora. Entonces, un ensayo hermenéutico que ya no es un regreso a Freud en el sentido de la construcción categorial, sino en el sentido de la configuración de nuevos horizontes de comprensión, implica responder en algún sentido a la forma como, digamos, la angustia permite localizar ciertas cosas, pero ahora no es localizar el sufrimiento. En cierto sentido es hacerse cargo de lo que la Escuela de Frankfurt había dicho, de la negatividad. Es decir, de la imposibilidad de fundar todo absoluto. Que es como termina, digamos, cierta parte de la obra freudiana en El malestar de la cultura. No hay posibilidad de sentimiento absoluto, ¿no? No hay posibilidad de completud, ¿no? No hay final feliz, diría aquel. Entonces, en esta configuración, digamos, de un intento por preguntarse, ¿qué deviene la angustia en la posguerra segunda, en la reconfiguración del orden de las naciones, en la emergencia de un sujeto que parece ya no estar lastrado, cruzado o atravesado por la histeria, ¿no? Sino probablemente atravesado por la psicosis y por la perversión? Hay que organizar, digamos, una historia de la historia de otra manera, para decirlo solo como un juego de palabras. Y entonces la angustia ocupa otro paso, pero no es un paso solamente de una lección magistral para decirnos, a ver, ¿qué me dijo mi mamá que hiciera cuando alguien viene y dice que tiene angustia porque siente ñañaras o siente mariposas en el estómago o siente que se acaba? Creo que por ahí se decía, porque no se completó la taxonomía de esta siniestridad, se puede decir, de este carácter ominoso, ¿no? de lo siniestro, ¿no? Es decir, el mundo está configurado por una mecanicidad en donde se pierde la subjetividad, o por lo menos se configura con otra técnica o con otra tecnicidad. Alguno la llamará biopoder, otro ahora trata de decir que es psicopoder, otro dirá que no sé cuánto, pero bueno, la cultura ha cambiado de herramientas. Y si la cultura cambia de herramientas, también el rostro, la fachada, el cuerpo, la integración o el desarrollo de la configuración de las subjetividades ontogenéticamente cambia, porque también cambian las condiciones ambientales. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si estamos hablando de un punto de llegada en un proceso de investigación y de la necesidad de volver a afilar las armas, la crítica y las herramientas para enfrentar un rostro nuevo. Un rostro nuevo, digamos, de una configuración del mundo y de las subjetividades emergentes, también relativamente novedosas. Había que ayudar a los hombres en su angustiosa tarea
de completar la creación, ¿no? Entonces, en este escenario, parece que nos clavamos. Y yo quisiera, si todavía nos da tiempo en una siguiente intervención, porque después de ti, decir, bueno, y después de la epistemología, y después de la hermenéutica, ¿qué seguiría? Y quiero decir algo a propósito de la heurística. Quiero decir algo a propósito de los desafíos de hacerse cargo del sujeto de la angustia. No digo de solamente las subjetividades angustiadas y de los saberes angustiosos y angustiantes a los que nos estamos enfrentando en el mundo contemporáneo. Sin saber tanto, pero sí con la necesidad de ponerse el overol y trabajar en nuestros respectivos talleres otra vez. Ya no podemos hacer un trabajo de aprendizaje dogmático, tenemos que hacer un trabajo de recirculación de la palabra y de la experiencia, porque lo que nos está llegando a través ahora sí de las ondas, de las imágenes, al consultorio, pero a través de la política, etcétera, es, digamos, la explosión o la eclosión de formas de subjetividades angustiosas que necesitan otras formas y otras estrategias de trabajo, que no tienen por qué ser otras en el sentido de la creación espontánea, ¿no? Sino probablemente, como diría Foucault, otras de otro modo. Nada más, por ahora. Ya, hablaste de esta, no lo pusiste como lógica, pero hablaste del punto de llegada. Eso es justamente lo preocupante, porque es una forma también de caracterizar lo que es todo el armado, el andamiaje de las teorías, como si ya hubieran llegado, y hace un rato me refería yo a esto inacabado de las teorías, necesariamente inacabado, pero eso es lo que corresponde. Citaste también a la Escuela de Frankfurt, aunque citaste a Adorno, yo citaría a Habermas. Habermas, en su libro del conocimiento e interés, no pierdo de vista que es Europa y es Alemania, y eso tiene ya necesariamente influencia sobre las formas de pensar, ¿no? Ya muy globalizadas y muy, obvio, no digo que haya que tirarlas a la basura, por supuesto, pero sí creo que es necesario replantear muchas cosas. En este punto de llegada es justamente donde diría yo, a donde apunta con este interés la lógica de la dominación. Y vaya, lógica de la dominación incluso es un libro de Miquel Maffesoli, un filósofo sociólogo, que habla justamente de eso en el post-marxismo, pero hablaste también de historia. Curiosamente, otro gran lúcido, diría yo, del siglo XIX-XX, que se llamaba Carlos, igual que yo, pero se apellidaba Marx, decía, la historia es la única ciencia que yo reconozco. No estoy citando literalmente, pero por ahí va más o menos. Es decir, que somos historia. Historia significa constructores de historia. No hay punto de llegada en eso. Si la hermenéutica a la que te refieres, y ahorita profundizarás tú más, la hermenéutica misma está en discusión. No hay una hermenéutica que sea para toda la vida. Bastante se ha transformado. Bueno, últimamente se ha agarrado también como modelo a Derrida, el hermeneuta por excelencia. Pero bueno, también aquí en México tenemos a Mauricio Buchot, ¿no? La hermenéutica analógica. En fin, las formas del pensamiento parecerían todas tender a la hegemonización. Las discusiones, y por eso me encanta hablar contigo, como que tienen que llegar a algún lugar. Y yo digo, pues al lugar al que lleguen debe ser una pregunta. Estamos, como diría yo, en la sociedad del Walmart y del Costco y de los grandes almacenes, donde hasta lo que no te has preguntado ya tiene respuesta, ¿no?
narro rápidamente una cosa muy curiosa. Algún día una persona me decía que estaba muy indignada porque estaban haciendo cola para pagar la cuenta del mercado en el que habían estado, y de repente le dice a su pareja: ahorita vengo, voy a ver qué me hace falta. Esa manera de expresarlo, digo, es irónico, pero el tipo me lo decía verdaderamente enojado, ¿no? ¿Cómo que cómo que va a ver qué le falta? ¿De dónde deben hacer la falta? Y hablo de la falta justamente porque eso es otro de los términos. Hace poco sugería yo con una amiga que me está escuchando, decía, ¿qué pasaría si en lugar del objeto A ponemos estos grandes misterios que son objeto A y que hasta bíblicamente son objeto del deseo, falta del deseo? Ponemos ahí la feminidad, la sexualidad, la mujer, si todas esas incógnitas que han permanecido, ahora sí que en Freud y en Lacan, con diferentes formulaciones, uno diría, ¿qué carambas desea? Y el otro diría, pues ni existe, ¿no? Yo sé que tiene más complejidad que eso, pero bueno, ¿qué pasa, no? Yo no tengo respuesta, simplemente, así como digo del modelo del árbol, un modelo de un biólogo, no de un médico, igual diría de esto, y me parece que estos ejercicios son importantes justamente para preservar algo que para mí es, en las circunstancias actuales, ineludible. O pensamos las cosas más en movimiento, y ahí es donde no tendría, o más bien la propia hermenéutica, creo, la historia de la hermenéutica lo ha mostrado. Si en el momento que se llega ahí como al sentido último, sea de las palabras o de lo que sea, y Freud ya lo había anunciado con el término muy, muy elocuente del ombligo del sueño, pues ¿qué pasa? Pues que nos tenemos que dar vuelta otra vez, porque no hay manera de encontrar un significado, porque lo estamos construyendo permanentemente. Y bien, si cada palabra lo que hace es ocultar la cosa, y esto es tanto Heidegger como Lacan, ¿no? ¿Por qué no hacemos caso del propio discurso de ese psicoanálisis? Cada palabra del psicoanálisis oculta algo. Y vamos, no, estoy de acuerdo contigo, no a ver qué es lo que oculta, sino vamos a ver cómo se construyen esos velos que están ocultando algo, que sería más bien la función de una hermenéutica, ¿no? Ya no pensar en el significado último como las hermenéuticas clásicas, sino poder dar cuenta de cómo se construyó esto que ahora nos aparece como una, ¿cómo decías tú el otro día? Una especie de malla o de pantalla, que aparece delante de las cosas, y eso es nuestro mundo. Pero no es un mundo que de ninguna manera sea definitivo. Es un mundo que al que le vamos a hacer es cambiarle de mallas, en efecto, porque tiene que haber cierta intelección de lo que está pasando, pero darle todo el sentido, y me voy a referir a otro extraordinario texto de Freud, que es el muy breve, pero precioso, que es la transitoriedad. ¿Por qué no pensarlo desde ahí todo? ¿Por qué no ver todo como en transición? ¿Hacia dónde? Hacia una nueva transición. A imagen y semejanza del Creador, por supuesto que también somos creadores. ¿Por qué tenemos que quedarnos en sustitutos de la Biblia por los escritos de Lacan o por la obra de Freud? ¿Por qué no darle movimiento a eso? Pero para darle movimiento necesitamos abandonar algo que a mí me parece que es justamente hacia lo que atenta la lógica del dominio, hacia las posibilidades de creación particular, de creación, por particular no me estoy refiriendo a singular, aunque lo implica, sino a una creación colectiva. Y ahí es donde entra el conocimiento e interés al que se refería Habermas de la Escuela de Frankfurt. Sí, hay necesidad de pensar que lo que estamos teniendo como algo certero
es una malla que responde a un interés. Y ese interés es lo que nunca aparece más que en la forma, yo diría, es mucho más evidente ahora en tiempos de COVID, en la forma de un mal uso de la ciencia o la mala, no sé, mala herramienta, acudir a la ciencia para poder vendernos la idea de que hay certezas. Y las certezas yo no digo que se tengan que excluir, pero es que hay que construirlas. A final de cuentas, ahí también nos hemos dedicado en el psicoanálisis a decir, a ver, construya usted su propia certeza, yo no le voy a vender ninguna. Y ahí también la rabia de ver esta academización a ultranza que se está haciendo con el psicoanálisis, que le está haciendo perder justamente su sentido libertario. Y esta libertad del hombre se ve de repente coartada por la necesidad de una certeza que en última instancia, si lo pensamos el psicoanálisis, es también la certeza de que yo soy cierto. Necesito encontrar afuera de mí una certeza para asirme de ella y entonces lograr consistencia yo en mi propia certeza. ¿Por qué no lograrla en mi propia capacidad creativa? ¿Por qué no lograrla como una certeza transitoria? ¿Sí? Y no resignarla y decir, hablar como se hablaba unos años de la sociedad del conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? Ya Foucault había dicho desde hace mucho tiempo, no más conocimiento, hay saber. Y los saberes son muchos, ¿no? No hay necesidad de pensar que debe haber un conocimiento certero. Nadie tiene a lo humano agarrado de los pelos como para decir, es que lo humano se comporta así, se comporta. ¿Qué es lo humano? ¿Quién lo definió? ¿Acaso eso no tiene historia? Y bueno, esto va junto con el tema de la angustia. La angustia es el nombre que le ponemos a una situación psíquica, para volver al tema, que tiene como correlato un caos paralizante de las pulsiones fisiológicas, ¿sí? De las pulsiones del organismo. Esa es la angustia. Estamos ante una nueva angustia, sí, pero podríamos formularlo, estamos ante una nueva oportunidad. Siempre se ha hablado de las catástrofes como ocasión para crear algo. La angustia exige un acto de creación. La angustia exige el hacer algo con eso. Puede pasar por el intelecto o puede pasar por el allegarse a una persona y abrazarla. ¿Sí? Puede pasar por muchos lugares esta forma de contender con la angustia. ¿Qué es lo que impide hacer una u otra cosa? Justo una lógica que domina el pensamiento del hombre y el pensamiento domina su razón. No es muy difícil, digamos, para poner un ejemplo de esta especie de condicionamiento cultural, cuando uno se expresa, más bien lo voy a poner en estos términos, difícilmente uno se expresa cuando le dice a alguien, oye, piensa, y se toca el corazón. No, se toca la cabeza. Y damos por hecho, de ahí las nuevas cibernéticas, neurociencias y demás cosas, la sede del pensamiento es la cabeza. ¿Quién dijo? ¿De verdad? ¿Solo se piensa con la cabeza? ¿Qué pasa si a alguien le sugerimos un pensamiento de que está corriendo y le ponemos los electrodos en los músculos de las piernas? ¿No van a registrar nada? ¿No se piensa con las piernas? Sí, lo doy únicamente, a lo mejor es muy burdo, pero lo doy como ejemplo de todo este prejuicio bajo el que vivimos el dominio de un interés que puso un velo que pretende ser homogéneo. Se trata en última instancia de desvelar ese velo de una realidad que sí necesita ser transitoriamente entendida, por supuesto, pero nunca, y ahí sí me iría también en contra del propio Marx,
no es para dominar a la naturaleza que el hombre tiene que emanciparse, ni es para vencerla. Ese era el lío de Carlos Marx, ¿no? Es para vivirla de otra manera. No es enemiga, como se inventó al coronavirus ahora. Es el enemigo al que hay que vencer. Es la batalla que tenemos que dar y vamos a ganar esta batalla. ¿De verdad? ¿Es un enemigo? ¿En qué lógica es un enemigo? Porque si uno habla con un biólogo diría, pues no, es el mejor aliado de la evolución. Los virus son los mejores aliados de la evolución. ¿Por qué se convierte tan enemigo y por qué lo asumimos como tan intempestivamente? Sí, es cierto, lo tenemos que vencer porque amenaza nuestra vida. La amenaza la tenemos no en un virus, la tenemos caminando con nosotros del brazo todos los días. Y no son enemigos. ¿Qué lógica es la que lleva a pensar las cosas? Yo diría, eso es parte de la historia de Occidente. La lógica de las guerras, la lógica del dominio, las guerras por el dominio. Y en esas me parece que seguimos, y ahí te lo dejo. Oigan, compañeros, una última intervención, por favor, para ir cerrando ya la charla. Gracias. Bueno, sí, ya, una última. Como dicen por ahí, la última y nos vamos. Yo quisiera, pues sí, en efecto, compartir esta sensación que me parece que nos trae a discutir un poco las derivas. Como siempre se pregunta uno, ¿hasta dónde puede uno aterrizar? ¿No? ¿Hasta dónde puede uno configurar, hacer visible empíricamente de lo que estamos hablando? Y decía que iba a hacer una pequeña reflexión en clave heurística, ¿no? No epistemológica, no hermenéutica, ¿no? En el sentido y por cuanto que quizá una heurística tenga que ver con la capacidad que podríamos tener de reconocer nuestras fuentes. Y cuando digo fuentes, voy a hablar de lo emergente. Es decir, cómo la pescas al vuelo. Cuando uno dice que la catástrofe está muy grande, aquí en México dices, no te la acabas. ¿Sí? No te la vas a acabar. La angustia es un poco esa sensación de que no te la acabas, ni te la vas a acabar. No vas a encontrar, digamos, un contenedor suficiente en términos conceptuales, en términos taxonómicos y en términos, por lo menos, de orientación o direccionalidad de la cura hoy, que se la acaben. Porque está insisto, en resignificación, ¿no? Probablemente. Ahora, para que esto no parezca, digamos, algo que digo y que todos entendemos, le voy a dar un poquito de forma y con esto quizá terminaría, ¿no? Es decir, pensemos en qué más emergente, qué más subjetividades emergentes, problemáticas emergentes, cuerpos emergentes, ¿no? Corporalidades que traen tatuados sobre su nueva cartografía el desamparo, la negación del dolor o la afirmación de un dolor que cubre a otro dolor. Carlos escribió un libro que me ha fascinado siempre, un cuerpo sujeto saber, ¿no? O un cuerpo supuesto saber. Un cuerpo que es un mapa de la imposibilidad de la palabra, ¿no? En cierto sentido. Pero es decir, esa es la angustia. Yo digo, los pacientes llegan arrastrando los pies y encorvados, como dicen los jóvenes hoy aquí en México, vienen en modo maníaco-depresivo, vienen en modo trastorno obsesivo-compulsivo, vienen en modo síndrome de déficit de atención, vienen en modo jodido, ¿no? Con sus miserables vidas arrastrando y sus recetas médicas
en la bolsa, ¿no? Es como llegan angustiados, ¿no? Cuando no es todavía por la clásica infidelidad, ¿no? O por el problema de la anorexia o de la bulimia, ¿no? Por el intento suicida o por la desconfiguración o la participación en un mundo sin, digamos, sin definición, o donde la definición de identidad ya no construye colectividad, ¿no? Usamos la palabra colectivo, que es una mamada, perdón por el término, ¿no? Pero bueno, pues colectivo de qué, ¿no? Aglomeraciones de qué, ¿no? Donde ya ni siquiera la conciencia es lo que sirve de cemento, de argamasa, ¿no? Es una especie como de Volvox, decían los biólogos, ¿no? Así, de conglomeraciones de medusas, ¿no? Es decir, este es un poco el panorama de la angustia que hoy se nombra, porque la gente dice estoy angustiado. ¿Sí? No por otra cosa, ¿no? Porque como dicen por ahí, el que sabe es el que sabe, aunque no sabe que sabe, ¿no? Es el otro, o a menos que uno sepa mucho, pero a mí ya me va quedando claro que no tanto. ¿Cuál es el modo como la angustia está diagnosticada y llega arrastrando los pies, como les digo, en modo diagnosticado de angustioso? Sí. Una memoria alzheimerizada, un amor viagrizado, ¿no? Una energía vital y un acompañamiento de crianza de un nuevo ser en el mundo de la mano del Ritalin, ¿no? Un chocho feliz antiangustias, ¿no? Para poder dormir bien, un aburguesamiento completo del cuerpo tratado, medicado, un cuerpo de diseño, ¿no? Completamente configurado. En el mundo emergente de nuestros espacios descolonizados, ¿no? Decolonizados, te cae, como dicen en México, bueno, podríamos decir, de veras, ¿no? Por tu madre, ¿no? Lo juras, ¿no? No sé, ¿no? Esta es la decolonización, ¿no? Porque ahora leemos a Walter Benjamin, ¿no? Estamos descubriendo, digamos, un ángel, un ángel de la muerte, ¿no? En nuestros espacios. O sea, no se nos quita lo letrados, como diría este magnífico uruguayo Ángel Rama, ¿no? No se nos quita lo domesticados, somos los letrados, somos los testaferros de la racionalidad occidental. Y hablamos de decolonización. Y el diseño genómico está preocupado otra vez por la decodificación racial, por la patologización racial. Somos pueblos diabéticos, por el, ¿cómo le llaman? Por el gene recesivo materno, ¿no? Mitocondrial materno. Así, como los españoles no tenían diabetes, entonces vinieron acá, pero nuestras madres indias que venían caminando de Bering o se vinieron remando desde las islas del Pacífico, o sea, tenían que ahorrar alimento, ¿no? Pero bueno, como ahora ya comemos bien, pues engordan y nos pasan a diabetes, como herencia cultural, ¿no? Sí, sí. Unos se bajaron de los barcos y nosotros venimos de los aztecas, ¿no? Sí, y tenemos diabetes. Entonces, la diabetización, la obesidad, ¿no? Las nuevas enfermedades normatizantes son las que traen la angustia, ¿no? La angustia por un cuerpo gordo, por no tener talla 5, por una toxicidad que espanta, ¿no? Que está viagrizada, que está envejeciendo, que está al Ritalin o que está al chocho feliz. Hoy, la angustia que leemos es una angustia así, ¿no? Aburguesada. Perdón por el término, porque es un término que ya está prohibido prácticamente, ya no es políticamente correcto, ¿no? Entonces, bueno, esa pinche angustia, ¿no? Pero hay otra que parece que en la calle algunos están buscando en América Latina, ¿no? O es decir, que están tratando de escuchar. Porque había que pensar dónde está la cartografía del psicoanálisis en América Latina y de los psicoanalistas. Los y las psicoanalistas, ¿no? ¿Dónde está esa cartografía? ¿Dónde están esos cuerpos tatuados? Esos cuerpos con el nuevo amo de las adicciones o de la droga, ¿no? Pues prácticamente normalizado. Estas identidades diaspóricas.
este mestizaje que se niega terca y rotundamente a ser convertido en el nuevo discurso de la homologación y de la banalización de la diferencia. Todos somos mestizos, la raza de bronce, ¿no? Todos estamos realmente en la configuración de una homologación que no acepta o que no admite o que niega en el fondo cualquier proceso de singularización, de subjetividad y por lo tanto de sufrimiento personal, ¿no? O de organización personal de la libertad, de deseo, de falta, de castración. Es decir, esa es la angustia que nos llega, una angustia paria, una angustia, como les digo, diaspórica, una angustia psicosomática. ¿Qué será? Una angustia miserablemente origen y fruto del despojo ecológico, del despojo económico, del despojo figurativo, del despojo de la imaginación. Es decir, sí, estamos los psicoanalistas recibiendo una angustia heurística. Es decir, una angustia que nos obliga a ser heurísticos, a buscar fuentes, interpretación, herramientas que solo en el taller, chavos. Muchas gracias. Déjame nomás agregar una pequeña cosa que va en total tono, espero, con lo que tú acabas de decir. Justo esta homologación y esta fuente de angustia, lo voy a poner en un ejemplo quizás muy esquemático, es haber convertido a la vida en una enfermedad crónica, degenerativa y mortal. Sí, estamos condenados de antemano a una enfermedad que permanentemente requiere vigilancia. He ahí nuevamente el dominio. No ni siquiera el paternalismo, el dominio. Gracias también a todos y a ver si hay preguntas. Aún no se ha notado nadie, solamente Fernanda dice, la amenaza somos nosotros, al parecer. Vamos a esperar a ver si alguien más quiere participar o preguntar algo. Bueno, en lo que se animan, yo quiero plantear algo. Lo han estado tocando en esta recta final, pero a ver si podemos ampliarlo, porque cuando Luis Fernando hablaba del futuro de esta cibernetización, hasta la palabra me cuesta trabajo, esto poshumano, donde ya no había lugar para la angustia, yo me angustié más, mucho más, porque el panorama suena muy, muy difícil. Y me preguntaba, ¿qué vamos a hacer en la clínica? ¿Qué tenemos que hacer para poder realmente poner al psicoanálisis como una opción, ¿sí? De tener este movimiento que decía Carlos, y yo me preguntaba si los primeros que nos tenemos que mover no somos nosotros. ¿Y cómo tenemos que movernos? Con todo nuestro psicoanálisis, ¿no? Y digo nuestro psicoanálisis porque a veces la teoría es tan pesada que parecería que no podemos hacer nada más en esta apuesta que ustedes están poniendo ahora, que suena de un gran reto, no para las subjetividades, ¿sí? O sea, por favor, quiero aclarar, entiendo lo que dicen de la subjetividad, pero creo que habría que preguntarse el reto que tenemos nosotros como psicoanalistas. Bueno, lo dejo aquí, ya hay algunas peticiones, si quieren comentar, y ahorita les digo quién está pidiendo la palabra, ¿vale? Luis Fernando, ¿quieres decir algo? Pues es que yo siempre he pensado que, y pienso un poco a veces en el lugar del sociólogo, ¿no? Ahí donde explota la innombrable, la inefable realidad, es en el consultorio, ¿no? Uno se va haciendo de una sensibilidad de que está emergiendo un mundo mucho antes, digamos, de que aparezca y se difumine. Somos así como los canarios que metían en los submarinos, ¿no? O a las minas de carbón.
tronamos primero. Los psicoanalistas llevamos en nuestro cuerpo y en nuestra ansiedad, justamente, quizá uno de los síntomas más fuertes del malestar en la cultura, ¿no? Del dolor en la cultura. Tengo la impresión de que no hay de otra, ¿no? Es decir, en este momento, en nuestra realidad de pandemia, de confinamiento, el sostenerse en el lugar del analista implica en muchos sentidos la apertura a otros lugares. No sé si a la clínica, a la calle, al hospital, al trabajo político, es urgente. Es urgente nuestra presencia singularizada, desde luego. No creo que tenga que haber una consigna y una proclama, psicoanalistas del mundo unidos, ¿no? Pero sí tiene que haber una especie de toma de conciencia en algún sentido, o va a haberla. Se va a dar de todas maneras, ¿no? La segunda cosa es que viene un cambio generacional, nos guste o no. Si no, no quiero hacer apuestas como estadísticas, como le gusta hacer a Carlos, pero bueno, yo como los Beatles cantaron hace muchos años, when I'm 64, ¿no? Yo llegué a los 64, pero habrá algunos que llegarán a otros, ¿no? Puertos. Pero, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿Quién viene atrás? ¿No? ¿Quién viene atrás? ¿Quién está, digamos, trabajando por aquí y creando y abriendo nuevos espacios y nuevos horizontes? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar también. No solamente cómo movernos nosotros, sino cómo se va moviendo también, en algún sentido, el mundo y con ellos también nosotros. No sé si, no es el momento de ver que nos quemen nuestros libros, pero sí es el momento de saber que hay muchos que están en la diáspora, ¿no? Que hay muchos que están en el lugar, ocupándose del lugar del reclamo social, del reclamo político, del reclamo, y que ahí es donde están nuestras intervenciones, y no necesariamente las manifestaciones, ¿no? Sí, simplemente toda la gente psiquiatrizada que nos está llegando. Sí, la lucha está en nuestra trinchera, pero sí, hay mucho que hacer, ¿no? Estamos en un cambio generacional importante, sobre todo en América Latina. Muy importante. Fíjense, muchos de nuestros jóvenes psicoanalistas tienen aspiraciones filosóficas y antropológicas, no psicológicas, ¿no? Vienen de otros lados, desde otros lugares están empezando a interesarse en este asunto. Entonces, abramos la puerta. No puede pasar nada más a que nos contamine la sana distancia, ¿no? Bueno, les leo, y los que se anotaron y pusieron preguntas, si quieren hacerlas ustedes, estamos muy bien. Dice Mariela, estas nuevas derivas tan interesantes, por cierto, de la angustia sobre las cuales estuvo problematizando, ¿qué trastornos daría por resultado? A ver, si me permites, Luis Fernando. Me parece que una de las cosas que tendríamos que replantearnos es justamente la noción de trastorno. ¿Trastorno con referencia a qué? Hace un rato Luis Fernando hablaba de la normalidad como una construcción cultural que después de lo que hemos hablado quedaría claro que admite o no admite desviaciones y ciertos rangos de desviaciones como para llamarlas trastornos. Yo en lo personal, ni trastornos, ni patologías, ni nada que se le parezca, a mi juicio, sería una forma de trabajar, analíticamente hablando. El tema está justo puesto en la angustia, porque de la angustia, lo mencionaba yo hace un rato, la angustia exige un acto creativo y exige no nada más para los analizantes, exige un acto creativo en la escucha, abrir, como sucedió al principio del psicoanálisis, abrir la escucha a otras posibilidades y no que todo tenga ya un lugar, incluyendo el lugar de trastornos. Es un trastorno, el trastorno lo decide cada paciente.
¿sabe qué? Que ya no aguanto, ¿sabe qué? Ahí está. Pero en el momento que lo tipifiquemos de algún modo, como implicaría el trastorno, no es necesario ni siquiera nombrarlo. La persona llega y nos dice, ¿sabe qué? Que traigo una angustia que me está rebasando y estoy inmóvil y ya no sé qué hacer y ya me empastillé y ya todo, ¿no? La forma de salir ahora al atajo de angustia, lo decía Luis Fernando hace un momento, pues es tómese un ansiolítico y ya. Ese es el problema, que a la angustia vamos a estar sometidos permanentemente por diversos motivos, como espero por lo menos haber dejado claro. Hay una angustia que no tiene que ser para todos, pero una angustia que yo personalmente vivo, que es esto, y a ver cómo combato esta lógica de la dominación. ¿Cómo le hago para poder poner en marcha la capacidad creativa de cada persona? ¿Cómo le hago para fortalecer su posibilidad? No fortalecer yo, para que fortalezca su posibilidad, dicho en términos muy lacanianos, de hacerse cargo de su deseo. No como mera reacción automática, no como programa, no como, ay, me siento mal, voy a ir al médico. ¿Y el médico qué le va a resolver? Le va a apaciguar un signo, pero no le va a arreglar la historia que lo llevó a desarrollar ese signo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Se habla mucho hoy en día, y yo lo recibo con desagrado, de la terapia psicoanalítica. A mí no me gusta el término. El efecto, y creo que siempre fue la idea, siempre había sido la idea, tiene por supuesto un efecto terapéutico, pero es más que una terapia, es una experiencia en la vida, es una experiencia de vida. Es finalmente ponerse a pensar, llevar al diván la filosofía, la hermenéutica, la heurística, la novela familiar, todo, y ponerlo en cuestión. Claro que no es fácil. Que eso tiene efectos terapéuticos, pues por llamarle de alguna manera, yo diría tiene efectos en el ser de esa persona. Esto sería como muy heideggeriano. La idea de los trastornos a mí no me sirve, y no quiero decir con esto que el único recurso que tiene es el psicoanálisis. ¿Un recurso como para qué? ¿Recurso para vivir mejor, más tranquilo? Pues yo diría que estamos hartos de tanta tranquilidad, ¿no? En esta cultura del supermercado donde todo tiene respuesta ya, nomás hay que ir al estante donde se encuentra aquello que nos va a satisfacer o buscar qué es lo que necesitamos, que eso también sucede con mucha frecuencia. Pues si es para eso, pues sí, para eso sí sirve, pero personalmente no es el mundo que yo quiero. Y ahí creo que implica, contrariamente a la genética, a la genética tan de moda y tan persecutoria, lo que yo llamaría una poética. Y esa es la posibilidad de crear algo nuevo permanentemente. Ok, les leo un comentario de Yara Bianchi que dice, un placer enorme escucharlos, Carlos y Luis Fernando. Lamento tener que partir y perderme el final, me quedo con ganas de más. Bueno, dicen que eso es bueno. Saludos y gracias también al taller. Les dejo una pregunta. ¿Cuál sería una certeza que no fuera la angustia? ¿Hay alguna que no escape la singularidad? Te toca, Luis. No, es que cuando estaba empezando todavía la pregunta anterior, ¿se acuerdan de este libro? Sí, sí se acuerdan, ¿no? Sí, cómo no. El DSM-5, ¿no? Hablando de los trastornos. Con María Christiansen, una colega mía en el seminario de filosofía y psicoanálisis, en el doctorado en filosofía, una
chica argentina que tiene su doctorado en filosofía fundamentalmente, tenemos un trabajo sobre neopsiquiatría y cosas de ese tipo, así, de ciencias ocultas. Y hemos tratado de revisar como muy a fondo, digamos, las pautas, digamos, de este texto, digamos, de trastornos neurofisiológicos y trastornos del desarrollo neurofisiológico y trastornos del desarrollo mental, afectivo, whatever. Pero voy a decir rápidamente, el problema de ver cómo estas cosas derivan en trastornos es que lo que más dan son falsos positivos. Bueno, dicho esto, paso un poco a esta otra parte, ¿no? Bueno, es que la singularidad no es un asunto de solipsismo, ¿no? Es nuestro campo de trabajo, es decir, digamos, un sujeto se condensa como subjetividad. Es un asunto de ontogénesis, ¿no? No de filogénesis. La especie crea estas posibilidades, ¿no? Pero cada sujeto, digamos, cada persona personifica al sujeto, es decir, se subjetiva. Es a lo mejor un rollo, habrá que discutirlo, en fin, qué bueno. Pero lo que quiero decir es, sí, es, digamos, en el marco de la singularidad donde intervenimos. Porque es cada vida en su proceso de mantenerse como deseo, ¿no? De mantenerse como en sus derivas. Entonces, sí, no sé si haya otro lugar. Para estudiar, sí, ¿no? O sea, pues para estudiar, para construir teoría, pues es fundamental que pongamos en común nuestras experiencias. Es fundamental que abramos el diálogo, que entendamos este ámbito del mundo contemporáneo. A mí me gusta a veces la visión histórica que implantó Michel de Certeau, las discusiones con Elisabeth Roudinesco, ¿no? Es decir, cuando en algún momento François Dabuan, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que sí, al final acabas enfrentándote a una historia pequeña que se cruza con la gran historia. Y pienso que eso es interesante. La anécdota es que hace 2 años tuvimos una reunión en Praga, una sociedad muy loca porque se llama Psiquiatría de Niños y Adolescentes y Ciencias Aliadas. Y lo fundaron psicoanalistas en los años 30 en París. Y ahí voy a la asociación, es muy Commonwealth, ¿no? Es así, muy norma inglesa. Y entonces yo decía, bueno, ¿y dónde vamos a ir los psicoanalistas? ¿Cuál es la mesa? Yo llevé un trabajo y un paper y no sé cuánto. ¿Y dónde me tocó? Ah, pues me tocó en Psychodynamics, ¿no? ¿Pero saben quiénes éramos? Éramos 6 gatos que veníamos así, disque de psicoanálisis, ¿no? De Francia, de México, alguna persona que venía de América del Sur, etcétera. Y puros chamanes, ¿no? De Nueva Zelanda, de Australia, de los indios pies negros, de los cuervos, o sea, puros medicine man y medicine woman y puros parteras y todo. Esos eran los interesados en el psicoanálisis. Pura gente que venía de esos lugares. Entonces, nos llena, no saben los aquelarres que armamos, ¿no? Pero estuvo padrísimo porque fue muy interesante porque, pues ahí están emergiendo, ¿no? Estas singularidades. Ahora resulta que son los animadores culturales de la etnia fulana de tal o de los nativos kiwis, ¿no? O de los australianos que dicen, Ota, necesito leer psicoanálisis. Y vienen y traen sus ponencias, ¿no? Órale, ¿no? Por ahí va. Y bueno, ¿y esto de cuál sería una certeza que no fuera la angustia? Le toca a Carlos. Están como niños pasándosela. ¿Cuál sería una certeza que no es la angustia?
No sé cuál sería la verdad. No, no me siento como muy cómodo tratando de responder eso, que yo creo que no tiene respuesta, pero con la angustia hay que vivir. Y digamos, así llamada la angustia, lo que creo es que sería cuestión de replantear los términos de la angustia. Muy al principio decía yo, refiriéndome a lo que había traído Luis Fernando, esa estrechez, ¿no? Estrechez que puede ser estrechez por abrumación de los encuentros con el otro, o puede ser estrechez porque las pulsiones están, y no son excluyentes las dos cosas, ¿no? Están verdaderamente hervidero y inflaron el globo y entonces ahora choca con todas las paredes. Hablaba yo también de esta idea de esto de más del dominio. Me parece que a pesar de todo, a pesar de la enajenación que pudiéramos haber heredado como cultura, en la que irremediablemente estamos, y estamos en mucho, la única certeza, diría yo, es que hay que crear algo. Hay que crear algo nuevo. Sentir esa posibilidad de poder crear. Por crear no me refiero, hay que dedicarse a la música, digo, cada quien se va a dedicar a lo que se le venga en gana, pero no, me refiero a crear discursos con los que ni siquiera que den cuenta de mi historia, no sé, habrá algunos que sí, otros que no, pero que sí salgan de mi entraña, eso sí. Y hablo tanto del analizante como del analista. Yo, por ejemplo, escucho en cada una de las preguntas que suelen hacerse, bueno, y en la clínica, ¿qué es lo que vamos a en la clínica? A mí ya me estorba la palabra. La clínica la dejo, sí, bueno, es un lastre médico, ¿para qué alargarme en ese sentido, ¿no? Igual que la terapia, ese es un lastre médico, digamos, a todas luces. Por eso hablo yo de experiencia, es una experiencia, que toda experiencia que implique hacer una especie de alto en lo que ha sido mi historia y ponerme en cuestión, eso es la experiencia del psicoanálisis, como yo lo vería. Más allá de cuál sea el propósito, si es curar o no curar un trastorno, eso lo va a decidir a final de cuentas el analizante, si es que llega analizante, porque mucha gente dice, ay, doctor, muchas gracias, muy agradecido, ya me siento muy bien, y ahí se ve. Y bueno, qué lástima, ¿no? Qué lástima que se queden las cosas ahí. Falta mucho de experiencia que revisar ahí. Pero se puede quedar ahí, pero eso no lo tengo que decidir yo. Yo lo más que puedo decir es me lamento, pero no es solamente una experiencia para el analizante, es una experiencia también para el analista. Y eso es lo que creo que no habría que perder de vista. ¿Qué certeza tengo yo? Ninguna. No tengo certeza ni de quién soy, lo que decía Luis Fernando al principio, ¿y quién caramba soy yo? ¿Cómo me puedo definir, sobre todo después de estar hablando de Heidegger y el Dasein y el ser siendo y demás? Pues soy en esta circunstancia de una cierta manera, pero ahí el lugar del analista sería, su única certeza es, me tengo que poner en cuestión yo también. A lo que Luis Fernando, si entendí bien, decía hace un rato, esta posición heurística del psicoanalista. Por mencionar un término propio del campo más de la filosofía que del psicoanálisis, ¿no? Tengo que abrir los oídos. Tengo que abrir los oídos, quitarme, Lacan de alguna manera lo insinuaba, ¿no? El lugar del psicoanalista es el lugar del no saber. Eso es muy difícil. Eso es renunciar a una certeza de que yo sé cómo hacer las cosas. Me parece estupendo. ¿Qué hay a cambio de eso? ¿Qué otra certeza? Yo diría para un psicoanalista,
investigar. Investigar, indagar y meterse y preguntar y hacer. Y esa es su única certeza, no para arribar, porque también hablamos de ese tema, no para llegar a un destino, no pensando en si se va a curar o no se va a curar, como se le llame, o si se va a dejar funcionando al paciente. Eso es problema del paciente. Lo puede dejar ahí, que lo deje ahí, no. Pero en eso también estoy involucrado yo. Yo como analista me refiero. Yo tengo que ponerme entre paréntesis, yo tengo en ese ponerme como entre paréntesis, tengo que abrir mi escucha. No me sirven, como no le sirvieron a Freud, no es que me esté comparando, pues, pero no me sirven las categorías que ya tengo. Freud tenía las de la medicina. No le sirvieron. En algún momento dijo, no, pues esto no me sirve, aquí está pasando otra cosa. Esta famosa incursión o más bien punto de inflexión de la epistemología de la visión a la epistemología de la escucha. ¿Cómo pasó Freud ahí? No lo sé, no he leído ni en la estupenda biografía, sea la de Rudinesco, la de Peter Gay, de Freud, el cómo fue que se operó en él esa. Y yo creo que ya no lo sabremos, habría que haberle preguntado a él en análisis, además, a ver, Segismundo, a ver cómo le hiciste para hacer ese cambio, qué pasó en tu vida, ¿no? Y bueno, eso es una escucha abierta. ¿A qué? A la sorpresa, a la seducción dependiente de algo creativo, al asombro. Estar en condiciones de eso, que cuesta mucho trabajo sin duda. Pero no es tampoco como suelen decir algunos colegas, no es que la docta ignorancia. Yo no sé si sea la docta ignorancia, me parece que la ignorancia no tiene nada que hacer aquí, es la renuncia. Es la renuncia y es el decir, yo también estoy en análisis con el análisis de otra persona. Mi propia historia está en juego. Bueno, un último comentario de Miriam Félix que yo creo que ya se abordó con lo que ustedes han dado ahora de respuestas, pero lo quiero leer porque se tomó la molestia de escribirlo. Maravilloso escucharles. Entonces, en la clínica podemos plantear un psicoanálisis basado en una escucha que permita el acto creativo de la construcción subjetiva que el paciente pierde ante la angustia. Y con esto terminamos. Estoy viendo... con esto terminamos. Yolanda va a dar el cierre de esta sesión. Le dejo la palabra. Agradecer a todos el interés que tienen en nuestras actividades, en especial a Luis Fernando, ¿no?, que haya aceptado charlar aquí con nosotros. Agradecerle mucho. Y los esperamos el próximo mes con nuestro invitado, que va a ser el doctor Ricardo Blanco, donde vamos a abordar en una charla también con Carlos Fernández Gauss, con todo esto que ha pasado en la pandemia, de que si es psicoanálisis, si estar en línea es psicoanálisis, etcétera, etcétera, todo lo que se ha cuestionado acerca del psicoanálisis, para tratar de abordar un poco después de todo eso que pasó, ¿qué es un psicoanálisis? En una charla con estos maestros de todos nosotros, para ver qué nos pueden decir alrededor de ese tema. Les agradecemos mucho y los esperamos el próximo mes. Gracias. Luis Fernando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis Fernando. Como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo, Luis Fernando. Gracias. Muchas gracias por sus sonrisas y su buena onda. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao.